de la Torá, de todo lo que leemos en el Apocalipsis o en el libro de Daniel. Nada de eso quieren aprender. Y sin embargo, sí quieren aprender de todo aquello que les genere dinero. Y resulta que en poco tiempo aquello que han aprendido ya es obsoleto y ya no genera dinero. Ahora tienen que aprender otra cosa que genere dinero. Sus carreras se vuelven obsoletas, sus profesiones inservibles, y tienen que aprender algo adicional, y así se la pasan en la vida, aprendiendo y aprendiendo cómo hacer dinero, pero nunca aprendiendo sabiduría y conocimiento del Santísimo, ¿verdad? Leamos en Proverbios capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y por eso la prueba final es indudable. No poder comprar ni vender revela si tú estás en idolatría, si estás adorando al oro y la plata, a las riquezas, al dios Mamón. Esa es la prueba final. Y por eso tú tendrás que preguntarte qué es más importante para ti. Si el oro, la plata, la prosperidad mundana o la sabiduría y la inteligencia. Pero lo que vemos es que las multitudes ya han tomado su decisión, ¿verdad? No quieren ver los videos de Cusatón. No los ven y por eso no saben nada de la ley de Dios. El que está aprendiendo de la ley de Dios, sin embargo, debe ponerla en práctica para que no sea encontrado como idólatra. Porque ¿cuál es el problema de la idolatría? No es una condena de Dios, es un problema mental en el que cae el ser humano. Terminas imitando a tus dioses, que no oyen, no ven y no disciernen. Tú quieres adorar al oro o a la plata, piensas que no puedes vivir sin ellos, piensas que ellos son tu Dios. Bueno, ya sabes qué es lo que viene para ti. Tú terminarás alienándote con las multitudes y reduciéndote a la mínima expresión, a la mediocridad y a las decisiones virales o viscerales y no a la lógica y a la razón, ¿verdad, hermanos? Porque si tú decidieras adorar a Dios en espíritu y en verdad, mejor éntrale a tu cabeza la sabiduría, porque de ahí nadie va a poder sacarla. El oro y la plata te lo pueden quitar. La sabiduría permanece para siempre, eternamente. ¿Quién te la podrá sacar de la cabeza, verdad, hermanos? Podrán meterte en la cárcel y ahí tendrás tu sabiduría. Podrán inclusive matarte y la sabiduría permanece contigo eternamente. Por eso es apenas obvio. Tenemos que atesorar sabiduría e inteligencia y no podemos reducirnos a ser como la multitud que adora objetos y se comportan como objetos de forma errática, buscando desenfrenadamente el placer y la gratificación instantánea, que es otro problema, ¿verdad, hermanos? Las personas ya no se esfuerzan por lograr objetivos, sino que quieren todo rápido, quieren obtener la mayor riqueza ya mismo, y eso hace que ya no puedan esforzarse para lograr objetivos. Entonces, la sociedad casi que está como colapsando. Los aviones se caen, a cada rato vemos accidentes de aviones, el sistema de la computadora colapsa, las instituciones dejan de funcionar, la justicia es caída, nadie parece saber cómo solucionar estos problemas porque todos se están dedicando a hacer dinero, a adorar a el dios Mamón, y todos se volvieron ciegos, mudos y sordos. Es una maldición y eso nos revela el problema que tenemos hoy en día con una multitud idolátrica. Entonces la palabra de Dios nos dice, no sigas a la multitud, porque la multitud es decadente, es idolátrica y se va poco a poco convirtiendo en autómatas. Todos los que pertenecen a la multitud son individuos despojados de su voluntad, así como una estatua o un dinero. No tienen voluntad, no tienen dignidad, no dicen voy a hacer esto o aquello. Asimismo pierden su voluntad todos los idólatras. Todos luego terminan también
enviciados a la dopamina, buscando la gratificación instantánea y no desean educarse en la palabra de Dios. Porque es difícil, porque se requiere esfuerzo, porque se requiere dedicación y porque no hay gratificación instantánea, ¿verdad? Al ver un video de Cusatón no hay gratificación instantánea, es un esfuerzo. Se requiere que nos sometamos a 2 horas de estudio y luego, de alguna manera, puede que no entendamos bien y necesitamos ver otros videos para entender. Y con todo y eso, tenemos más de 700 videos. Es mucho lo que hay que estudiar, ¿verdad, hermanos? Superar la ignorancia es incómodo, es doloroso, es difícil. A veces pareciera que no rinde frutos. ¿Para qué me sirve esto? Sin embargo, la palabra revela que con el tiempo sus frutos son abundantes. Leamos en Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La dirección de padres y madres instruidos en la ley de Dios. ¿Verdad, hermanos? Esta es la sabiduría. Ahora, ¿qué pudiéramos esperar nosotros de las multitudes? No saben nada de la ley de Dios. No tienen conocimiento. El pueblo que no conoce la ley, maldito es. ¿Verdad, hermanos? Díganme ustedes cómo pudiéramos resolver esta absurda paradoja, en donde el cristiano estudioso de la ley espera recibir consejo de hordas de seres humanos ignorantes de la ley, que son la multitud. Si esta es la doctrina social de la Iglesia Católica, que ellos llaman bien común, lamento decirle esto al don anticristo, al señor gerente de la Corporación Religiosa Cristiana, el Papa León XIV, quien en su nueva encíclica Maleficus Humanitas dijo que la doctrina principal de la Iglesia es el bien común. El bien común es el imperio de la multitud. Bueno, la multitud va al precipicio, don anticristo. Y todo el que se someta al imperio de la multitud, que es la doctrina del bien común, va hacia el precipicio. Plop. En la campaña de este recién presidente de Colombia, el señor de la Espriella, nosotros vimos cosas que nunca antes habíamos visto. Las personas nunca quisieron escuchar propuestas, solo escuchaban una frase pegajosa que decía, firme por la patria. A toda hora, eso era lo único que decía este gobernante. Y todos parecían sentir cierto tipo de satisfacción al imitar esa frase pegajosa. Impresionante. No podemos hablar porque hay una reducción del lenguaje. Ahora usamos frases cortas y lemas y gestos militares para mostrar una propuesta de gobierno. Esa es la propuesta de una población reducida que no puede expresarse en un lenguaje más amplio. Entonces vemos en este candidato del nacionalcristianismo que es como un producto, una marca, casi como el mismo tigre de la caja de cereales, donde las personas orgullosamente se tomaban fotos con la caja de cereal donde salía el símbolo de este gobernante, el tigre. Es una sociedad infantilizada, reducida mentalmente, con un lenguaje verbal reducido, que no acepta conceptos, ideas y debates, sino que lo único que acepta es símbolos, gestos, señales. Impresionante. Mientras tanto, en Estados Unidos, ¿qué vemos? Justo en la ceremonia de celebración de los 250 años de América, supuestamente en la fecha en que es consagrada la nación a Dios, en esa misma fecha, el señor Trump despliega en la Casa Blanca un gran cuadrilátero de boxeo para que ahí mismo ocurra la sangrienta lucha de la UFC. Es decir, estamos de vuelta ante un problema psicológico de la multitud,
que busca siempre el sentimiento viral, la sensación visceral, y por eso debe ser complacida con espectáculos de violencia, pero resulta que esa violencia va de alguna manera despojando a la multitud de empatía y misericordia cada vez que ve a un contrincante ahí tirado en el ring sangrando, y ellos se divierten cuando esa persona está sufriendo. Clara señal del fin, hermanos. Por eso el algoritmo de las redes sociales explota también este deseo secreto de la multitud. El deseo de actuar violentamente sin que ellos tengan que mostrarlo individualmente, ¿verdad? Es lo mismo que ocurrió en los tiempos de Jesús. Individualmente, los habitantes de Jerusalén, ninguno se hubiera atrevido a tomar a Jesús con sus propias manos y colgarlo en un madero y asfixiarlo, ¿verdad? Sin embargo, a través de la multitud, ellos pudieron satisfacer ese deseo interno de violencia. Las multitudes entonces sirven como un escondite anónimo para un individuo que está desmoralizado y que desea darle rienda suelta a sus instintos más violentos. Entonces vemos por qué ahora Donald Trump está desplegando constantemente estas peleas de lucha libre de la UFC. Impresionante, todo esto es muy curioso y nos está revelando que lo que ocurrió en la Alemania nazi se empieza a repetir en nuestros tiempos. Hermanos, recordemos que la gripe española ocurrió el 4 de marzo de 1918 y hasta la Gran Depresión que ocurrió el 29 de octubre de 1929 transcurrieron 11 años, 7 meses y 25 días. Si tomamos entonces la fecha en la que la pandemia COVID fue declarada, la cual fue el 11 de marzo del 2020, eso nos lleva al 11 de marzo del 2031. Y ese es un año clave, porque en ese año se cumplirán 2000 años después de que Jesús fue colgado en el madero. Y he aquí que estamos ante la misma exacta multitud perversa que existió en los tiempos de Jesús. Impresionante. Y sobre todo, el cumplimiento de lo que Cusatón dijo hace algún tiempo, que los espacios entre los decretos de la marca, el nombre y el número de la bestia serían de muchos años, igual que los espacios que existieron entre los 3 ataques del rey Nabucodonosor a Jerusalén, que recordemos que fueron de 8 y 11 años, al punto de que todo transcurrió en un lapso de 19 años. Tal vez aquí ya no pasen 19 años, pero este lapso de 11 años nos revela lo cerca que estamos del fin, inclusive cuando se cumplen 11 años de la pandemia de COVID en el 2031. Hermanos, miremos entonces el problema de esta generación perversa, enviciada con la pantalla azul, que se ha desconectado también de sus padres y de sus abuelos, de forma de que como que se ha perdido una transmisión de conocimiento ancestral. Y eso nos revela otro problema, otro punto clave, y es que las generaciones han perdido por completo la memoria. Las juventudes ya no saben lo que ocurrió con sus abuelos, quienes no les advirtieron de los errores que ellos cometieron. Y de eso se trata esta transmisión de conocimiento generacional, precisamente para que las generaciones no